contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Literatura, ginebra y otros delitos. Poesía, teatro, humor, irreverencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a este viaje. Tiranía es monstruo de 100 brazos alargados en todas direcciones y toma lo que quiere. Hombres, ideas, cosas, todo lo devora. Devora ideas ese monstruo. Se come hasta la imprenta, degüella o destierra filósofos, publicistas, filántropos. Esto es comerse ideas y destruirlas. Bienvenido, hermano. Estamos acá con Ernesto Flores Sierra, muy intelectual, que domina este lugar que se llama comunidad, también podemos decir en términos peyorativos, masa, ¿no? Y te entro con la pregunta de una, hermano, antes que nos saludes, ¿qué le pasa a la sociedad ecuatoriana actualmente? Ahora que estamos ya próximos a esta cita de Juan Montalvo, el 13 de abril se cumple desde el 89, bueno, sumen la cuenta y por supuesto más de 100, debe ser 126 años de la muerte de don Juan Montalvo, un pensador, un filósofo y siempre un irreverente. Hermano, la pregunta entonces, ¿qué le pasa actualmente, ahora, en abril 2025, a la sociedad ecuatoriana? Bueno, buenas tardes, nos escuchas, gracias por la invitación. Creo que estamos asistiendo a una crisis, ¿sí? de este modelo de desarrollo, quizá basado en lo que será justamente la acumulación de capital. Creo que es algo que no es propio solo del Ecuador. En el mundo en general vemos en esta guerra de aranceles que se ha dado y todo, que hay una crisis generalizada, ¿no? Que se manifiesta también en lo cultural, en lo social, en la producción artística, qué sé yo. Incluso en lo moral, ¿no? Hasta en el fútbol, en todo tú ves que hay una crisis, ¿no? Pero en el Ecuador, al ser un país justamente dependiente, un país sometido a los peores imperialismos como el gringo, ¿no? Que está sobre nosotros, entonces la crisis se manifiesta de manera más aguda, ¿no? Este tema de las drogas no es solo de aquí, es decir, es un tema ya transnacional y obviamente en el eslabón más débil se va a ver de por manera, ¿no? El eslabón más fuerte es donde se da el comercio y donde llegan los millones. El eslabón más débil es el que pone la sangre y los muertos, ¿no? Y en este caso lamentablemente somos nosotros. Entonces creo que justamente sociedades como la nuestra, como las africanas, como algunas sociedades asiáticas son las que más sufren la violencia, ¿no? De la crisis, justamente. Y eso se ha venido viendo últimamente, pero ahora es tan agudo el malestar, es tan agudo el deterioro de todos los lazos sociales, de toda la ilusión incluso del Estado moderno, de la democracia, que ya pues llegamos a este punto, ¿no? Donde la gente carga cartones por la calle, como estábamos conversando fuera del aire, ¿no? Entonces creo que esa es ya una manifestación así muy obscena, de que estamos en unas horas muy oscuras de esta civilización, ¿no? Sí, recuerdo que alguna vez conversamos, tocamos algún término acerca de la cuestión del 19, por ejemplo, de la comunicación de masas, y del siglo XX, que se ahonda más todavía la comunicación de masas. Por ejemplo, quien está en el poder ahora, el presidente, no entra por ideas, obviamente. Bueno, también la cuestión de la base, en los peores términos, con perdón de la palabra, pero nunca ha votado por ideas, por ejemplo. ¿Cómo crees tú que ha logrado llegar el mensaje de alguien que, por ejemplo, cuando recién inició el poder, ¿no? Daniel Noboa, lo primero que hizo es sacar, por ejemplo, 100 médicos del Seguro Social, ¿ya? Lo preocupante es que de esos 100 médicos, yo creo que 90 votaron por Noboa. Y lo más preocupante es que de esos 90,
a pesar de que pueden estar sin trabajo, votarían otra vez por Daniel Noboa. ¿Cómo catalogas tú en tu análisis, no? ¿Cómo miras esto? Bueno, alguna persona alguna vez me decía que esta batalla es una batalla por las mentes, ¿no? Y las conciencias de las personas, y que la estamos perdiendo. Y es porque obviamente hay una avalancha ideológica muy fuerte, que no es tampoco ingenua, que es direccionada. Claro. Aquí hay estas fundaciones como Atlas, como Heritage y otras que son las que están detrás de esta imposición de este nuevo fascismo, ¿no? Uh-huh. De Trump, de Johnson, de Milei, de toda esta gente, que no es que ellos se hacen famosos y se hacen influencers de la nada, ¿no? Sino que tienen un fuerte financiamiento oscuro, oculto, y que eso lleva justamente que su discurso se vuelva un discurso de masas, ¿no? Que se manifiesta en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, que en ese aspecto han sabido ganarnos de esa batalla, ¿no? Ellos manejan mucho mejor el tema de los algoritmos, de lo que se debe decir, no se debe decir, del financiamiento. Entonces creo que al final te terminan imponiendo su verdad. Y como obviamente hay un proceso universal también de deterioro de la educación, de la conciencia de clase, creo que el tema del derrumbe del socialismo real sigue afectando en mucho a las personas, al final se termina imponiendo, ¿no? Y como no hay nada con qué contrarrestar, entonces te das cuenta de eso. Quizá hay que lamentablemente recurrir a esta figura negra de nuestra historia que es Villavicencio para lo que se supo ayer, ¿no? Es decir, que con la muerte de este tipo, que estaba metido en extorsiones y cosas así, y utilizaron eso, ¿no? Las redes, utilizaron un discurso ya preparado, tenían todos los materiales de los memes, de justamente esto para hacer crecer a la oposición a lo que ellos creen que es la izquierda y el socialismo, ¿no? Que vendría a ser la revolución ciudadana en este caso. Y que eso se vio, ¿no? Y que con esa manipulación mediática, financiada, patrocinada, termina la gente votando por el candidato que representaba la oposición a esta fuerza, ¿no? Que era Noboa. Y que en este caso no hay un proceso de reflexión, sino simplemente esta manipulación que es muy fuerte. Entonces, yo creo que hay que entender que esto es una guerra, ¿no? Que la guerra ya está entre nosotros. A alguien le oí decir, no creo quién era, que esto es una guerra civil no declarada, ni no muy basada en armas, sino en este tema ideológico, ¿no? Y que de lado y lado se mueven esta cuestión de la influencia mediática, de cómo están los medios de comunicación, y esta gente lo sabe hacer muy bien. Entonces creo que hay una batalla que la estamos perdiendo, y no solo aquí, en el mundo hay una imposición de esta ideología fascista, disfrazada de liberalismo, de reivindicación de la masculinidad y cosas así, que al final impacta mucho en las personas, y entre otras cosas impacta porque en realidad hay un vacío espiritual del ser humano, ¿no? Dado por el capital, dado por la crisis misma, dado por la miseria, y que se llena de este tipo de cosas y prácticas. Yo creo que la gente al final le ve a Noboa y se siente un poco como él. Claro. En este discurso del éxito, como con Elon Musk pasa lo mismo, ¿no? Con este magnate. Yo también puedo ser exitoso, yo también puedo ser empresario, soy gracioso, soy asertivo, digo cosas así como Milei groseras y la gente me aplaude. Entonces en esta identificación al final te terminan manipulando y terminas votando por tu verdugo, ¿no? Sí, bueno, en el siglo XX ya vimos cómo funciona todo esto. Fue una cuestión horrible el siglo XX, ¿no es cierto? La toma del poder, bueno, los imperios europeos se acababan, empezaba el imperio norteamericano. Hubo 2 guerras mundiales, hubo la guerra de Vietnam, uno, qué sé yo, con la ideología, digamos así, del 60, del 70, era luchar contra el poder. Pero en el 2020 ya no sucede eso, el 2025, perdón, o en el siglo XX ya no sucede eso, 21, perdón, en el siglo XXI ya no sucede eso, es decir, ¿hay carencia ideológica o hay carencia emocional? ¿Hay carencia intelectual? ¿Qué crees tú? Yo creo que ellos se aprovecharon justamente de lo que nosotros mismos generamos en realidad. Yo creo que nosotros hablando de los sectores populares, ¿no? Durante tiempos generamos nuestros ídolos, nuestros referentes, ¿no? Como Montalvo, por ejemplo. Eso era algo que uno aprendía desde la escuela, desde el colegio, quizá en el barrio. Entonces el anhelo de la vida de nosotros era el Che, qué sé yo, Alfaro, la poesía, el arte, eran otros tipos de cosas, ¿no? Y eso se veía como algo deseable, y eso hacía que quizá las generaciones en algún momento se orienten hacia allá, ¿no? En los 60 quizá mucho más, quizá luego un poco menos, pero era como eso. Entonces al final lo que hicieron fue justamente lanzar basura sobre nuestros referentes para quitarnos de ese espíritu, ¿no? Entonces como toda esta campaña que tienen sobre el Che, ¿no? Que quizá ya es como difícil hablar del Che con la gente porque es un asesino y ni sé qué, y si es el discurso que repiten así en todos los medios y eso les llega a la gente. Entonces claro, si tu referencia ya no es el Che, sino Besos, entonces ya estás muerto como ser humano, pues no, porque entonces se pierde esta heroicidad, esta condición del sacrificio que uno admiraba, ¿no? El mismo Montalvo no estuvo desterrado, se enfrentó a en Moreno. París, sí. Creo que todos admiramos esto de Mi pluma lo mató y de tales, ¿no? O Mejía o Espejo, que eran, digamos, más locales, pero Alfaro, ¿no? Y ahora en cambio empiezas a admirar a gente como Noboa y dices, es que ha sido un gran empresario. Entonces, ¿cómo puedes comparar a Montalvo con uno de estos Noboa, ¿no? Y eso es lo que te vienen imponiendo, es como que ha habido un vaciado del espíritu y te han llenado de basura. Y justamente es un tema de que como hemos ido perdiendo espacios, ¿no? El espacio de la educación secundaria, la educación primaria, del discurso,
no nos atrevemos a defender a nuestros héroes, a nuestra ideología, es como que estamos totalmente criminalizados y terminas aquí, no terminas en un momento en el cual pueden decir lo que sea, hablar lo que sea, criminalizar lo que sea y no hay una respuesta porque en realidad como que la gente no asume que hay cosas que se deben reivindicar, ¿no? Como esto, ¿no? Como Alfaro Vive, como el Che, como cosas así que ahora están así como si fueran una basura de la historia, cuando la basura de la historia son estos que nos están gobernando, ¿no? Ahora, permíteme ser abogado del diablo. Porque claro, uno lo piensa así, pero quizás las nuevas generaciones, como no tuvieron referentes, no han tenido referentes, el único referente es una red social, qué sé yo. Entonces, para los chicos, ¿no? Porque no sé si sabías, y era un dato de que el 65% de la población ecuatoriana es joven y es la que va a las urnas. Entonces es el público que tiene la ultraderecha, ¿no? ¿Cómo, o qué sé yo, hay alguna esperanza, hay alguna posibilidad, hay algún camino para que los chicos, las chicas, qué sé yo, de entre los 18 y los 36 años, pongamos, para poner el doble, tengan otra óptica, busquen otro camino, busquen alguna ideología, qué sé yo, algún tipo de justicia social, de equidad? ¿Crees que hay cómo o se ha perdido todo? No, yo creo que es totalmente posible, ¿no? A mí me parece que eso es una dialéctica en realidad. Yo creo que la ideología va y viene y no es que es una cuestión fija. Por ejemplo, para mí, especialmente el levantamiento de 2019, en el 2019 no estuve porque estuve en la cárcel, por justamente las mismas razones, pero el 2019 yo lo viví y vi a esa generación, ¿no? La misma generación en las calles y en una forma de lucha que yo no había visto. Es decir, yo recuerdo con la gente de nuestra generación iba con el pañuelito, ¿no? Y por eso muchos se quedaron lastimados y cosas así. Esta gente iba ya como es la nueva generación, ¿no? Iban con una cuestión que parecían de juego de video, vikingos, no sé, alguna cosa así. Pero era de la gente que está en la lucha, ¿no? Y que es la gente que le veo cargando el cartón acá afuera. Entonces, para mí eso no es en realidad el gran problema. Yo creo que las personas cuando las condiciones de la crisis se dan, cuando en realidad se caen en los referentes, cuando ya el hambre, la miseria aumenta, ahí está, ¿no? Yo creo que las masas van a estar ahí. Para mí eso no es una preocupación porque en esos momentos como que rápidamente te ideologizas y pasas rápido al otro lado. Como que te das cuenta de todo lo que está mal y te lanzas a luchar porque el hambre es un decidor real, ¿no? Lo que hemos sentido quizá todos los que venimos de los sectores populares, alguna vez te das cuenta de por qué lo haces y en un momento sales a la lucha. Yo creo que por eso estos desgraciados aquí se asustaron tanto, ¿no? Porque realmente en 2019 yo creo que fue un nivel muy alto de lucha que yo no lo había visto antes. Y creo que eso les asustó y por eso le tienen a esa misma fecha criminalizada, ¿no? Que incendiaron Quito, que son terroristas, que no sé qué. Sin embargo, hay momentos en los cuales te ganan, ¿no? Y la batalla ideológica por eso es importante. Yo el llamado que hago más bien es a la gente que supuestamente tenemos conciencia, es decir, que estamos perdiendo esta batalla. Y estas cosas pasan justamente porque no sabes cambiar el discurso, no sabes llegar a estas personas, no sabes cómo realmente transformar. Y alguien podría parecer que no es parte de la responsabilidad, pero sí la es. Porque si en algún momento Montalvo hacía un periódico, ahora tienes que saber qué hacer para también movilizar esas conciencias, ¿no? Y yo creo que lo que está faltando en realidad es eso. Es decir, las personas que supuestamente tenemos una conciencia, entre comillas, es los que realmente no sabemos qué hacer. A veces caemos en la desesperación y terminamos pues inmiscuidos en este dualismo de votar por el menos mal o la centroizquierda y la derecha y estamos ahí perdidos. Y creo que eso es realmente lo que debemos pensar. Yo creo que al final, cuando las condiciones se dan, la gente, las masas ideologizan rapidito. Eso se ha visto en la historia siempre, ¿no? Pero en este momento preciso, creo que estamos perdiendo. Ahorita estamos así bien confundidos sin saber qué hacer. Es que parece gracioso, pero es así. Un cartón nos gana la batalla ideológica. Y eso hay que pensarlo, ¿no? Mentes de cartón también, ¿no? Que votaban por un cartón. Vamos con una primera canción, Alex, chévere. Y además es también un poco provocativo esto porque esta canción es de Andrés Calamaro, quien ha dicho que le cayó en Milei. Bueno, finalmente Andrés Calamaro puede decir lo que quiera, es un genio. Así que vamos a poner rimas, Alex. Gracias Alex. La canción de Andrés Calamaro es una de las mejores que he escuchado. Unos saludos antes a David Olmedo, Guillén, mi hermano. Vamos a poner la canción de siempre, la que me encanta, maestro. A Matías, que nos acompañaba, lamentablemente por horario de clases ya no puede estar con nosotros. A las Paulinas, 3 Paulinas que nos escuchan. A mi familia y también, por supuesto, a la familia y a toda la sociedad que agrupa Ernesto. Sí, un saludo, ¿no? Estar escuchando a algunos. Ya. Estamos conversando de esta cuestión que no solamente es local, sino mundial. La venida de Donald Trump al poder
¿no? Con todo el imperio ahí que se nota, ya lo he dicho, que va a recortar, va a quitar el petróleo a Venezuela, no va a, ¿cómo es la palabra? Tú sabes, va a embargar, o sea, no puede ninguna empresa hacer negocios con el petróleo venezolano porque les va a multar con 25%. Se dice que si es que sucede esto, que quizás ya lo va a hacer, otra vez 1 millón de venezolanos por lo menos tendrían que salir de Venezuela justamente y inmigrar otra vez. El imperialismo, te lo estaba diciendo, en el siglo XX parecía que se había terminado, para nada. Se terminó la Guerra Fría, que es otra cosa, pero vino con más violencia. ¿Cómo analizas tú esta parte de Donald Trump, por ejemplo, en la ascensión al poder, que también estamos comentando que los latinos fueron el mayor número que votaron por él? Bueno, lo primero que creo yo es que en realidad el malestar que muestran estas votaciones es real. O sea, porque las personas que votan por este tipo de candidatos tienen un descontento con los estados actuales, ¿no? Y tiene razón de ser, pues es decir, en Estados Unidos los demócratas a veces son peores que los republicanos en muchos aspectos, ¿no? Y además no dan respuesta a las necesidades reales de la población blanca pobre de Estados Unidos. Y esa realmente es la población que es la base fundamental de los republicanos, pero tienen razón de quejarse porque hay una condición de pobreza estructural. El tema es que, claro, como la izquierda termina siendo esta izquierda woke, esta izquierda tibia, al final la derecha termina llevándose todo, ¿no? O lo que pasa en Alemania, es decir, en Alemania la gente tiene razón de quejarse. Si los alemanes, por seguir el tema de estas modas ecologistas, terminaron con el programa nuclear y están viviendo del carbón, porque además se les bloqueó el gas ruso y no tienen una producción de energía barata, están con un tema grave en la energía. Toda la plata del ciudadano alemán está yéndose a la guerra de Ucrania, que a ellos ni les interesa, para financiar a los nazis de Kiev. Entonces, obviamente, la gente está descontenta. ¿Y qué le brinda a la izquierda? Nada, le brinda mantener la guerra. Entonces, ¿qué hace la gente? Va y vota por estos nazis de la AfD. Entonces, eso tiene una razón de ser. Y yo creo que, por ejemplo, en España lo que va a pasar es que el próximo gobierno va a ser de Vox. Eso es casi seguro. Pero es porque el gobierno de Podemos y el gobierno del PSOE ha sido una basura, pues, ¿no? Entonces, se entiende por qué pasa eso. Entonces, creo que si no hay una respuesta que se pueda dar, estas personas terminan yendo hacia allá, porque obviamente, como digo, las masas se mueven al calzón de la ideología que está en ese momento sonando. Esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si no hay una propuesta real desde el otro lado, es natural que las personas terminen votando por ellos. Y el malestar es real, es cierto, no es una locura. Pero no hay una respuesta realmente radical, clasista, transformadora, sino más o menos mantener el status quo, ¿no? Y eso seguramente vuelve a pasar, porque es un poco la dinámica que vemos ya en Argentina instalada, ¿no? Ganan los peronistas, ganan los fachos, por llamarlos así, y luego vuelven a ganar los peronistas, y así se mantiene hasta el fin de los tiempos. Y quien sabe, a nosotros nos toca vivir algo así también, ¿no? Y la otra cuestión es que realmente yo creo que hay un cambio en la estructura del capital. Justo ahora estaba conversando con alguien de eso. Yo creo que ahora Trump ya es diferente a lo que pasaba antes, y eso que a veces no nos damos cuenta. Trump tiene intereses muy claros, que son todo el tema de la tecnología, por eso está el tema del litio, de las tierras raras, de las energías limpias, que aquí también nos metieron el cuento ese, y el otro lado es el tema de la especulación monetaria, ¿no? Porque recuerda que estos magnates ya no viven por el dólar. Por eso aquí yo me río cuando estos economistas de aquí hablan del dólar, defender el dólar. Esta gente hace mucho tiempo que está en el tema de las criptomonedas, ¿no? Que aquí es un tema bastante lejano porque aquí ni se conoce, pero que en realidad estos tipos tienen acumulado el dinero ahí. Estados Unidos, China, BlackRock, Tesla tienen miles de Bitcoin comprados y esa es su inversión económica. Entonces, en estas crisis de mercado que para mí provocan a propósito, lo que hacen es quebrar las empresas productivas tradicionales y esa plata llevarle a este mercado especulativo, que es de especulación, es pura especulación, es simplemente subidas y bajadas en función de un tweet, en función de un comentario, en función de un movimiento económico, y esta gente gana millones, ¿no? La estafa de Milei es una cosa micro en comparación con lo que hacen Elon Musk, con lo que hace Trump, con lo que hace China, con las criptomonedas. Y imagínate, aquí estamos discutiendo si esta gente el dólar ya abandonó hace mucho tiempo. Entonces realmente eso habla de lo que decíamos antes, ¿no? Pasamos del mundo feudal a la posmodernidad sin pasar nunca por una racionalización del mundo, y esta gente ya está mucho más allá. Y aquí siguen discutiendo, no, que salvemos al dólar, cuando esta gente ya el dólar le tiene botado, está en otro lado. Y esa economía diferente te explica lo que está pasando. Por eso estos manes no se meten en guerras de petróleo, ¿no? Eso ya no les interesa. Les interesan las guerras económicas, donde sacuden el mercado y sacan ganancia. Eso es para mí claro lo que siento Trump ahorita. Bastante optimista es el camino. O sea, es dificilísimo porque ni lo manejamos. Imagínate, aquí estamos todavía en eso de que los ecuadólares y nadie entiende muy bien cómo funciona ni siquiera la emisión monetaria. Y esta gente está, pero o sea, ya haciendo unos juegos que son realmente terribles, porque la cantidad de dinero que se mueve ahí es impresionante y uno ni se entiende bien porque es el tema justamente ya electrónico, ¿no?
pero son miles de millones de dólares invertidos en la especulación que de la noche a la mañana caen, desaparecen, aparecen en otro lado. Es realmente una cuestión de miedo, porque en realidad nosotros estamos todavía contando monedas. Y eso es algo que debería en realidad preocuparnos, pero ves que aquí ni siquiera se habla de ese tema, ¿no? Ujú. Y justo este tema de los impuestos, ¿no es cierto? No sabemos lo que va a pasar el 13 de abril, aunque casi estamos seguros que sigue gobernando la ultraderecha, ¿no? El neofascismo, con trampa o sin trampa, pero es muy posible. El 10% de aranceles, por ejemplo, que impuso Estados Unidos al comercio ecuatoriano, ¿cómo afectaría directamente al ciudadano medio, qué sé yo, a uno mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué artículos subirían de precio? Hay específicamente algunos productos que van a subir de precio, o solamente es también que puede ser una especulación eso del 10%, pero es real, ¿no es cierto? Es real. ¿Cómo afectaría la economía de acá del Ecuador? Bueno, creo que Trump lo dijo claro, ¿no? Estos presidentes se han dedicado a lamer el trasero, dijo, y se rió de eso. Y es verdad, ¿no? Porque eso están haciendo. Yo en realidad lo que pienso es que no va a ser un fenómeno que se vea rápidamente en el bolsillo, se va a ver a mediano plazo, porque lo que va a pasar es que esas exportaciones van a comenzar a sufrir muchísimo, principalmente flores, camarón, cacao, un poco menos banano y el petróleo que siempre sufre, ¿no? Ya ahorita está bajísimo el precio del petróleo. Entonces, claro, de primera mano no lo notas porque al final, como somos una sociedad de comercio, sigue circulando el dólar, ¿no? Pero lo que va a pasar es que luego no vas a tener en realidad una reserva económica. Por eso es que justamente sacaba un artículo económico de esto que hablan tanto Novoa como Milei de que no hay inflación, pero que no hay inflación es un problema en realidad. Entonces lo que va a pasar es que va a dejar de haber circulante. Y ahí sí se pone en riesgo justamente esto que tanto aman la gente, que es la dolarización. Pero es porque claro, si no estás vendiendo, el Ecuador vive justamente de la venta de materias primas. No hemos logrado pasar de ahí nunca y no sé si lo pasaremos bajo este orden de cosas. Tercer mundo. Entonces lo lógico es que pierdas porque vas a empezar a perder. Y eso va a ser algo que se va a sufrir mucho a mediano plazo, cuando en realidad deje de haber circulante y ahí viene el problema. Entonces, frente a eso es que, por ejemplo, sociedades más racionales buscan justamente ver qué haces con los chinos, con Rusia, con los que no están metidos en esto, ¿no? Pero aquí no, aquí se han dedicado a lamerle el culo a Trump, como mismo lo dijo, para que les baje el arancel. Y eso no te va a llevar a ningún lado porque a Trump no le importa, por lo que estábamos hablando hace un momento. Es decir, a Biden le importaba un poco lo que pasa aquí relativamente. A este tipo no le importa, al tipo le importa especular. Entonces le da lo mismo que Novoa llore, que Bukele le meta gente a las cárceles o que Milei le haga shows, le da lo mismo. Y eso es lo que está diciendo, prácticamente se va a burlar y va a hacer lo que le convenga a la economía de allá. Y eso a nosotros nos va a perjudicar a mediano plazo. Entonces cualquiera que sea el próximo gobierno la va a tener duro a mediano plazo si es que no logra, por ejemplo, diversificar las exportaciones, que es algo que siempre se ha hablado aquí. Desde primero exportar más cosas, bueno, industrializar ya es un sueño que yo creo que no lo vamos a lograr en este orden de cosas. Y segundo, ver a quién vendes. Es decir, si sigues vendiendo solo allá, estás fregado, porque la política, y esa es otra cosa, de Trump, que es paradójico, va a ir hacia justamente el proteccionismo, ¿no? Y eso ya está clarito. Y ahí estamos complicados porque nosotros estamos acostumbrados al libre mercado y eso con Estados Unidos se acabó. Si buscas otra opción estás frito, ¿no? Claro, y esa es una de las interrogantes que hemos tenido desde el 90, yo creo, con esta cuestión del libre mercado, ¿no es cierto? Porque el libre mercado es una propuesta bastante hipócrita. Venida desde el norte, dicen, no, libre mercado, no, protegen a sus productores. Pero acá no, acá se los regala, es decir, que cualquiera que venga haga lo que quiera. Entonces este proteccionismo, ¿no es cierto? Y esta confusión también del estatismo, por decir así, es, o sea, Donald Trump es un economista liberal. Lo podemos denominar neoliberal o lo podemos denominar proteccionista. Bueno, yo creo que ha quedado claro que es proteccionista, ¿no? Y es porque es verdad, o sea, ningún país en la historia del ser humano, a menos de los últimos siglos, se ha desarrollado sin proteccionismo. Eso es claro, o sea, ningún país en ningún lado. Por ejemplo, la mentira de Singapur es algo que te dicen justamente estas agencias de propaganda, pero la verdad es que en Singapur el 80% de la tierra es del Estado. Y el principal fondo de inversión es un fondo soberano del Estado de Singapur. Mira, y además fue impuesto más socialismo una dictadura de 30 años, ¿no? Entonces todo lo que ellos creen que es socialismo está en Singapur, pero ellos te dicen, no, es la ciudad del libre mercado porque Fundación Editaste lo dice, en base a un ranking que no significa nada, que es el ranking del libre mercado. Yeah. Entonces imagínate lo que es esto. Pero nunca Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, todos los países que tienen un nivel de desarrollo es porque han protegido su industria. Y es así. Y quienes estamos como estamos es porque no hemos protegido nada. Lo que dices, ¿no? Aquí la industria siempre ha estado expuesta a que nos meta en libre mercado y nos destruya. Entonces, para mí es claro que Trump, no sé si ingenuamente, no sé si inconscientemente o con toda la conciencia, lo que hace es llevar esa política porque la economía norteamericana ha venido sufriendo mucho desde que Reagan implantó el libre mercado.
Y de ahí empezaron las crisis económicas que no han parado en Estados Unidos y que ahora Estados Unidos es un país en muchas zonas del tercer mundo, ¿no? Es decir, a nosotros nos venden la idea del sueño americano hasta que conoces Baltimore, Detroit, zonas de Nueva York, de Los Ángeles. Los Ángeles mismo, ¿no? O sea, no hay comparación, es prácticamente como vivir por acá, porque es exactamente los niveles de droga, de violencia, de pobreza, de pandillas, de todos los males que nos trae el capitalismo, allá también lo viven y peor muchas veces. Entonces, lo cierto es que se lanzan con esta política, porque además ven que en China, Vietnam, Corea del Sur, Singapur da resultado y están aplicando exactamente las mismas políticas chinas. Solo falta que Trump comience con un programa de planificación económica y ya, no sé si lo irán a llamar socialista también, pues no, porque es lo último que le falta a este tipo hacer y no sería raro que lo haga en algún momento. A mí me sorprendería que comience con un plan económico, que es lo que hay en estos países, ¿no? Entonces, es como que materialmente se demuestra que ese es el camino. No obstante, aquí tienes a gente como el Dajig y esta gente que te mete la ideología por todo lado, ¿no? Y eso es lo difícil de combatir, porque claro, cuando tú ves a ver la realidad y pones en el buscador de ahora con inteligencia artificial ni se diga cómo funciona Singapur, te das cuenta que es mentira lo que te están diciendo. Y lo que hace Trump es tratar de salvar las pocas industrias que le interesan. Él lo dijo, no Tesla, Ford, Microsoft y algunas otras. El resto, si se mueren, se mueren, pero porque tiene intereses en este tema de la tecnología, ¿no? Pero eso es parte justamente de aquello que uno debería reflexionar para dejar de comer el cuento de esta gente, ¿no? Que son agentes de propaganda que a tiempo completo, a Costa Burneo, se me viene a la mente esta gente que pasa hablando de eso, cuando en realidad te dice lo contrario. Y en la realidad te das cuenta que el tipo más poderoso del mundo, entre comillas, termina siendo un tipo que aplica políticas de protección porque ya Estados Unidos está en una crisis gigante. Y además Trump tiene que responder a sus votantes, ¿no? Tiene que salir de las guerras, tiene que dejar de financiar estos procesos de extranjeros. Los de los USAIDes es una cosa de loco. Es decir, el mandatario más derechista de Estados Unidos es el que revela que los USAID son unos tipos que venían haciendo su versión aquí. Acá mismo el periodismo de acá, ¿no? Por supuesto, que financiaban, que decían a quiénes decir, qué decir, y el tipo les termina cortando todos sus fondos y ahora están sin saber qué hacer, ¿no? Por eso están desesperados haciendo que ganen Novoa, porque si no se les acaba la última pauta que les queda. Entonces es épocas paradójicas, ¿no? Pero si tú analizas más allá de lo político, te das cuenta que es el camino. Es decir, cualquier país que quiera tener una condición de vida medianamente decente tiene que dejar el libre mercado, porque eso es un desastre, y tiene que aplicar políticas de proteger lo poco que puedes tener, ¿no? Aquí en el Ecuador, cuando medio se ha aplicado eso, es cuando medio pudimos dar ciertos pasos, ¿no? En el desarrollismo, en la época de la dictadura y pues capaz con Alfaro más atrás en el tiempo. Pero el resto del tiempo lo que han hecho es destruir la economía local, pues, ¿no? Y es lo que tenemos. Y si siguen con estas políticas, dentro de un tiempo ni siquiera vamos a exportar nada. Por eso, entre otras cosas, nos dedicamos a exportar droga, ¿no? Porque es lo único que nos queda. Es lamentable. Claro. Muy lamentable, hermano. Gracias por la explicación. Vamos a seguir luego de una pausita. Y también aprovecho un saludo nuevamente para David Olmedo, que ya le vamos a poner la canción de siempre de Ilegales. Así que pilas por ahí. Ya volvemos con literatura, Ginebra y otros delitos. Volvemos con más de nuestros delitos en un momento. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuacultura, un programa que te llevará en un viaje a través del tiempo y la cultura indígena de nuestro país, desde la época preincaica hasta la actualidad. Exploraremos cómo nuestras tradiciones, música y arte han evolucionado a lo largo de la historia. En cada emisión podrás disfrutar de entrevistas con expertos y artistas, música en vivo, historias y leyendas que te harán sentir orgulloso de ser parte de esta rica y diversa herencia cultural. No te pierdas los momentos emocionantes y los descubrimientos sorprendentes que te esperan en Ecuacultura. Sintonízanos cada miércoles de 17 horas a 18 horas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Después de 2 bocados de ginebra, ya estamos de vuelta.
Bueno, ahora sí, vamos con la canción. Un saludo a toda la gente que está escribiendo. No nos alcanzamos lamentablemente para decir todos los nombres que hay. Bueno, pero hemos quedado en algo, así que esta canción va para David Olmedo, Guillén, que disfrute mucho. Además hemos compartido mucho con el grupo Ilegal, decía Ernesto. Sí, sí le entras al punk rock. Un rock más que nada. Punk rock. Sí, sí. Vamos ahí. Esta canción se llama Para Siempre. Y creo que yo no sé en qué tinieblas la hizo el autor. Buenas, seguimos acá con Literatura, Ginebra y otros delitos. Nuevamente gracias a Ernesto. Te iba a decir Ernesto de la Serna, Ernesto de la Sierra. Hermano, hablando ya un poco personalmente, ¿no? Hacia ti. ¿Cómo entró eres guevaísta, ¿no? ¿Cómo entró a ti esta sensibilidad para tener este pensamiento del buen Ernesto Che Guevara? Chuta, yo vengo de una larga tradición de gente que estuvo vinculada a la lucha, ¿no? O sea, en realidad ha sido varias generaciones desde mi tatarabuela que tenemos noticias que era guaricha de la Revolución Liberal. Hoy estaba impregnada sí, sí. ahí. De ahí mi abuela fue obrera, sindicalista, un abuelo también fue del socialismo revolucionario de su época. Y mis papás fueron del Faro Vive Carajo, ¿no? Incluso fueron asesinados durante la época de Febres Cordero. Y además mi tío, mi tía, por ambos lados también fueron de Alfaro Vive. Entonces hay una vinculación de siempre, ¿no? Y luego creo que también es la educación, ¿no? Yo me eduqué en la escuela fiscal, luego estuve en el Mejía, en la central. Entonces yo creo que ahí uno adquiría conciencia, ¿no? Tarde o temprano, más allá de la propia vida y lo que la familia me brindó, pues tú mismo te vas dando cuenta de las cosas, ¿no? Yo soy de la generación, siempre digo que crecimos en la lucha de las calles, tirando piedras y eso que ahora quizás es mal visto, pero que los tirapiedras nos formábamos en la lucha, ¿no? Es decir, no había, en esa época el muro de Berlín se había caído sobre las cabezas de los que debían educarnos, siempre digo yo, y nos educamos solitos. Entonces era así, pues en la calle, estuvimos en los derrocamientos, fueron épocas de mucha lucha, ¿no? Que uno le enseñaba justamente ese valor de rebelarse, de luchar, de que si un presidente es malo hay que votar. Y por ahí se fue generando una conciencia, y luego ya en la central nos conocimos con algunos compañeros, con historias. Nosotros, el movimiento guevarista viene de muchas tradiciones de lucha, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos herederos de la lucha de Alfaro Vive, de Montoneras Patria Libre, porque incluso hay compañeros de esas organizaciones que están con nosotros ahora, ¿no? Incluso el último comandante de ABC está con nosotros, ¿no? Para un poco contarle a la gente de por qué nosotros reivindicamos esa relación, aunque seamos otro tipo de organización, pero tenemos una conexión. Y eso nos ha llevado a construir un proceso de esto, ¿no? De creer que las opciones revolucionarias siguen siendo posibles y que más allá de las problemáticas que luchar te puede traer, hay que rescatar eso, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos hace un rato, ese espíritu de que ahí está realmente la épica, la transformación, la juventud, la vida, ¿no? Es decir, luchar porque esto mejore un poquito. Y creo que en ese camino estamos y ahí es donde toda esta historia familiar, esta historia de la vida, del barrio, de la escuela, del colegio cobran sentido, ¿no? Cuando uno realmente ya en la vida adulta, con más conciencia, decide seguir ese camino de la lucha, que ya no es una cuestión de juventud, sino ya una cuestión de elección, de vida, de racionalidad, de sentimientos, y que bueno, en eso nos encontramos, ¿no? Con nosotros los que estamos libres y también otros compas que están en la cárcel, que están presos justamente por luchar, ¿no? Sí, sí. Bueno, hermano, y justamente ahorita que hablas de esta cuestión de ABC, ¿no? Y del tiempo del Febres Corderato, que fue una dictadura horrible, lo más horrible, sucede lo similar lo que hay ahora, ¿no? El presidente acaba de traer a un mercenario para hacer quizás el mismo juego que hizo León Febres Cordero. Ya sucedió, y quería topar este tema de los 4 niños de Guayaquil, que es uno de los casos de los más terribles que ha pasado. Yo creo que en cualquier país del mundo no se podría andar tranquilamente cuando ha sucedido esto, ¿no es cierto? Pero bueno, el control también mediático que tiene el gobierno, ¿no? Y también con sus troll centers y todo, la gente empieza a culpar a los chicos, ¿no es cierto? O es como decir, bueno, ¿para qué? ¿Quién les manda a salir después de las 8 de la noche? Yo mismo pienso ahora en la gente que escucha, ¿no? Tener un hijo, una hija desaparecida y por violencia del Estado no debe ser nada agradable en ninguna parte del mundo. Sin embargo, acá es como que no ha pasado nada. Y ese es el punto que quería topar particularmente contigo. ¿Qué le pasa a la sociedad ecuatoriana? Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Porque no se alinean
con la madre, por ejemplo, ver el sufrimiento de la madre, del padre, de los chicos, de las madres de los padres, sino que les culpan a ellos. ¿Cómo ves? ¿Cómo llegó a este nivel la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo, como un poco lo mencioné antes, yo creo que esto empezó para mí la derrota del 2019. Yo creo que el paro del 2019 fue derrotado porque al final no se logró los objetivos que se tenían, ¿no? Que era el mínimo votarle a Moreno y el máximo era cambiar esta sociedad. Y creo que al final no se logró. Y cuando uno no lleva hasta el final un proceso insurreccional, que para mí lo fue, aunque no hubo armas ni organización, pero fue básicamente eso, ¿no? En incipiente, pues el enemigo golpea con todo. Y la burguesía aquí ha golpeado con todo, porque las mafias y los carteles también son burguesía, es decir, no es que no lo son, no son gente millonaria llena de plata que también acciona así y que además lavan los dineros en los bancos que se saben, ¿no es cierto?, famosos de aquí y que tienen negocios con toda esta gente. Entonces creo que ha sido un golpe en todo nivel. Entonces esos golpes es lo que estamos viviendo, ¿no? Que es un golpe contra la sociedad y es un golpe contra todos aquellos que podrían volver a luchar en algún momento. Por eso es que la guerra del narco no se da en San Borondón, ¿no? Se da en Durán, en Durán, en las Malvinas, lugares justamente en Taura, populares, en Esmeraldas, en las zonas pobres de Manta, ¿no? Ahí se da la guerra, porque esa es la gente que debería estar luchando por la transformación y que termina involucrada en una guerra del narco donde pone la sangre el pobre y los ricos lavan el dinero, ¿no? Y dentro de eso creo que justamente se da una política de atentado contra la sociedad y que esto de llevar a los militares de la calle desde eso, porque los militares no han capturado a un solo pez gordo y lo que han hecho es torturar, violentar y asesinar a civiles, ¿no? Que al final no se les ha comprobado que han cometido ningún delito la gran mayoría, como estas 46 personas que capturaron para hacer el show con Prince y que al final les liberaron porque no tenían ningún tipo de nada en contra de ellos, sino que les cogieron ahí enchancletados, pobres en las calles, para hacer el show del mercenario y que luego no fueron nada, ¿no? Claro, porque los 4 chicos de Guayaquil eran de piel oscura y eran chicos pobres, ¿no? No hubiese sido lo mismo si es que no eran ni chicos pobres ni de piel oscura. Sí. Y no de alguna zona dura de Guayaquil o del Guayas, sino de una zona, qué sé yo, de acá de la Floresta. 4 blanquitos de la Floresta. ¿Qué hubiese sucedido ahí? Es que aquí esa es la segunda parte, ¿no? Aquí hay un perfilamiento racial desde siempre. Totalmente, ¿no? Alguna vez oí un documental de Hermética, ellos decían, los rockeros pagábamos la aportación de cara, decían ellos en Argentina, a comienzos de los 90, ¿no? Y creo que aquí es así, pues aquí si eres moreno, si eres indígena, si eres negro, pagas portación de cara, y eso es así, o sea, la policía automáticamente te identifica como un posible criminal, y eso es así, si tienes pelo largo, si te vistes medio raro, eres portación de cara, y ese es el principal delito que la mayoría de quienes somos morenos hemos pagado, ¿no? Eso es así, y en la sociedad los guardias te vigilan y los centros comerciales te siguen y crees que robas cosas automáticamente solo por ser una persona morena, ¿no? Entonces cuando tú eres afro, cuando tú eres indígena, estás expuesto a esto, ¿no? Y entonces obviamente cuando tú eres un niño negro en un barrio pobre de Guayaquil, eres automáticamente un criminal. Y lo que pasó en ese caso, en primer lugar, es un perfilamiento racial. Y es la primera denuncia que hay que hacer. O sea que aquí en el Ecuador se hace de esa manera. Siguen esas lógicas criminales del perfilamiento y peor aún de manera racial. Entonces por eso es que la mayoría de desaparecidos en este periodo de guerra contra la sociedad que ha lanzado Noboa son personas negras, son personas cholas, son personas indígenas, son personas pobres, ¿no? De los barrios marginales, ¿no? Marginales de Babahoyo, de Quevedo, de Guayaquil y de acá de Quito también. Entonces eso es la primera denuncia que hay que hacer. Y luego además hay que ver en qué estaban involucrados estos militares, ¿no? Porque lo que se sabe es que el narco permea la sociedad y que obviamente la policía, el ejército, los jueces, los fiscales están involucrados en el negocio y que entonces eso explica por qué se dio esta brutalidad contra 4 niños, ¿no? Esto es mucho peor que lo que pasó en la época de Félix Cordero, ¿me explico? O sea, siempre es terrible. A mí también me parece peor. Pero en esta época había una lucha de clases, ¿no? Entonces, en todo caso, sí, la sociedad estaba luchando, había una violencia conciencia, digamos, de alguna ¿no? manera Cierta las personas se conciencia. defendían de la violencia del Estado. Pero esto fue una brutalidad contra 4 niños que estaban jugando fútbol y que luego además, como dice, la sociedad, después de sufrir este embate violento de la burguesía asustada por los paros de 2019-2022, entonces viene esta criminalización de deben haber sido delincuentes porque eran negros, porque básicamente es lo que te están diciendo. Entonces, eso es justamente donde la lucha por las conciencias es tan importante, ¿no? Es decir, porque eso no puede pasar. Es decir, se tiene que justamente comenzar a plantear nuevamente ese tipo de críticas al sistema social, porque eso sigue pasando, a pesar de que el racismo es más encubierto, lo cierto es que está ahí, y eso se ve justamente en las movilizaciones, se ve en la lucha de clases, se ve en la criminalización de los sectores sociales, se ve en lo que te muestran los medios de comunicación, ¿no? Al comienzo de esta guerra del narco, que te mostraban un montón de enchancletados siendo torturados por tener tatuajes, ¿no? Y la sociedad civil festejando como si eso fuera un delito, ¿no? Cuando uno también ha sido de los mismos, ¿no? Como
a veces quizá la vida a uno le ayuda quizá a mejorar un poquito, pero uno fue igual. Yo me identifico mucho con esa gente, porque también era un chico que andaba en la calle, que me quedaba soltas de la noche, claro. que tenía problemas con la policía, jugaba ¿no? fútbol, Y es ¿no? así, Sí. y me sentía también perseguido, ¿no? Varias veces yo fui requisado en la calle por ser moreno, por tener pelo largo, por ser rockero, ¿no? Entonces esas cosas son la vida. Si fuera en esta época, quién sabe, también fuera uno de los desaparecidos, ¿no? Y eso creo que es algo que la sociedad debe concientizarse. Aquí hay una guerra contra los pobres desatada porque la burguesía se asustó. Y esa es una guerra y una violencia que se desata justamente contra los sectores populares. No es una guerra contra el narco, no es una guerra contra el crimen organizado, sino contra ustedes, ¿no? Con la gente que estoy yendo. Es la guerra contra la sociedad. Esta parte, bueno, ya saben las redes sociales, ¿no? Que suelen contar muchos chistes amargos, pero ahí decía que Ecuador es como el Titanic, ¿no? Pero con la gente aplaudiendo. Es decir, el Ecuador se cae a pedazos, pero la gente aplaude, ¿no? Y bueno, es doloroso, es triste. No decimos que quizás la otra candidata sea totalmente una solución, porque es muy difícil tener una solución para allá. Pero bueno, pues también apoyar mucho a estos extremos del neoliberalismo, ¿no? Del neofascismo. Es un poco triste y lamentable. Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero vamos a poner una canción más, justamente por lo raro que uno es, con Alex, que me está viendo. Alex, está por ahí. Esta canción se llama Mi vida entre las hormigas, otra vez de Ilegales. Esta canción, no sé si la has escuchado, creo que se identifica mucho contigo también, porque bueno, pues, no sé, el anarcopunk, el anarcomarxismo, todo lo que pueda ser una irreverencia contra el poder, siempre es bienvenido. Vamos a ver. Saludos otra vez al gran Andrés Oñate, que siempre nos acompaña con esa tocadota para el programa Literatura, Ginebra y otros delitos. Las canciones de él, todos los créditos son de él. Andresito, un hermano, un abrazo. Y para terminar esto, estamos hablando un poco sobre el punto de inflexión que tuvo la pandemia en esta generación, ¿no es cierto? Que como no tenía otra opción, tenía que estar con su cabeza llena de aparatos tecnológicos. ¿Crees tú que, o cuán crees tú que fue la influencia de esta pandemia y de este ser de los chicos, especialmente de esa generación, tecnológicos, que pasaron de un momento a otro? ¿Tú crees que hubo una fuerte influencia, mejor dicho, de este proceso pandémico de la juventud que tuvo que dedicarse al teléfono, a la computadora con más ahínco? Bueno, si uno ve la historia humana, ha habido pocas pandemias, ¿no? Es decir, son fenómenos realmente civilizatorios. Hay la de Justiniano, hay la de la peste española, la negra y esta de acá. No sé, no es que pasa cada 4 años, ¿no? Es una Bueno, y la cuestión peste también, ¿no? La pasa, de la Edad y Media. bueno, acá cuando vinieron los españoles también la de viruela. O sea, son cosas que pasan una vez en la vida y eso no cada 200, 300 años. Entonces creo que sí va a ser un fenómeno que algún rato tendrá una significación. Ahora es difícil verlo, ¿no? Se ve quizás en este tema tecnológico, en esta quizá desapego de ciertas prácticas de la vida diaria, que ahora ya no hay, ¿no? Ahora ya no se toma en la esquina, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Ya la gente está en sus casas, se rompió muchos tejidos sociales que antes había. Y creo no que se juega fútbol en la calle, sí, ¿no? eso se ha roto bastante. Ya los niños como que han perdido todo ese espacio. Es una cuestión particular. Pero creo que eso se verá a largo plazo. Creo que ese impacto se verá de aquí a unos 300 años cuando cuentes la historia de la pandemia, porque es algo que no se pasa siempre. Y creo que se ha aprovechado para manipular, ¿no? Creo que ha sido, o sea, la clase dominante, los que manipulan la ideología han tenido todo para manipular a través de eso, ¿no? La conexión te brinda un acceso permanente a una visión de la realidad, del mundo, de la sexualidad, de la vida, del afecto, de todo. Y creo que ahí está mucho de lo que uno tiene que justamente combatir, ¿no? A veces incluso desde las mismas redes. Creo que por eso una de las cosas que yo he aprendido en los últimos años es que hay que pelear en esas mismas trincheras, ¿no? Porque si uno las abandona, te las comen totalmente. Entonces creo que es justo el espacio donde tiene que empezarse también incluso a discutir eso, ¿no? Creo que esa transformación que se ha dado es el lugar fundamental donde nos han ganado la batalla, que es en la cuestión de la comunicación, de la imagen, de aquello que se vuelve viral y cosas así. Entonces creo que es un espacio a pelear. Creo que ya hay pequeñas cosas que van surgiendo y que te dan ciertas luces de que quizá las cosas se modifiquen, pero creo que ese fenómeno civilizatorio todavía está por verse. Y creo que los efectos
proyectos que vivimos así, a veces tan extraños, de estos presidentes, estas cuestiones, tienen que ver con eso, ¿no? Con un encierro masivo, con la muerte de muchas personas, con el acrecentamiento de los problemas familiares por justamente las cuestiones del encierro, de la convivencia, de esa vida forzada que nos obligaron a vivir. Y que además al final, es que eso no se dice, ¿no? Pero no resolvió nada. O sea, la gente igual se murió, destruyeron la economía, destruyeron muchas relaciones sociales, no lograron contener la enfermedad en realidad, y al final se resolvió como suele resolverse las pandemias, ¿no? Por un tema de esta cuestión generalizada de la infección, que al final algunos se volvieron resistentes, otros no tanto, las vacunas, y fue eso. Y eso creo que es lo que al final te queda como conclusión, ¿no? Es decir, cómo te pueden manipular con el miedo, con el terror, con imponerte ciertas lógicas que uno se niega a discutir, aparentemente parado en la ciencia, en el conocimiento, y que al final son golpes contra la civilización y lo humano, ¿no? Y quizá la lucha de ahora también es un poco para recuperar eso que había antes de que esta tragedia colectiva se cierna sobre nosotros, ¿no? Es bastante interesante, es decir, estamos, nuestra generación, los que estamos, digamos, vivos, pues. Claro, nos ha tocado esta cuestión de la pandemia, y ahora particularmente en el país esta cuestión de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? El tener que meterse en casa a cierta hora por miedo a, o no poder viajar por miedo a, es como que si la violencia ya se hubiese normalizado, ¿no? O sea, escuchar que no sé cuántos muertos hubo ayer aquí en el país, pero el Ecuador es, tú sabes los datos, es uno de los más violentos del mundo, ¿no? Una persona muere cada hora, o sea, le matan, no es que mueren, le matan cada hora. Durán es una de las ciudades más violentas del mundo, es muy lastimoso todo esto. Sin embargo, y para despedirnos, Ernesto, dentro de todo el contexto que hemos hablado, dentro del proceso histórico que estamos viviendo también, ¿qué reflexión harías tú o qué conclusión darías tú justamente a la gente que está interesada en escucharte, ¿no? Como conocedor de la psicología de masas particularmente? Bueno, yo a veces cuando en los chats políticos la gente se asusta, suelo mandarles un sticker que justamente la batalla tecnológica, ¿no? Con una frase de Mao que dice, hay un gran caos bajo el cielo, la situación es excelente. Lindo. Entonces creo que al final eso es al menos lo que yo creo. Yo pienso que no hay que asustarse del caos, ¿no? Mientras más caos y esto haya, la situación para quienes queremos cambiar esto es mejor. Creo que aquellos que tienen quizá la tendencia justamente a preservar el orden, incluso una visión de izquierda, no quieren que haya caos, no quieren que todo vaya el curso normal, pero yo creo que el caos es el lugar para la transformación. Y mientras más caos haya, es más excelente para nosotros. Y yo creo que no se va a resolver esto. Creo que si gane quien gane el domingo, esto se va a poner mucho peor. Que si gana González, del facherío no se va a quedar tranquilo. Y de la misma manera, si gana Novoa, yo creo que de octubre no pasamos con un nuevo levantamiento, porque esto es insostenible. Así que yo creo que se vienen 4 años que van a ser muy, muy fuertes, muy candentes, y ojalá nos den oportunidad nuevamente de vivir épicas, de vivir la lucha, de vivir esta otra humanidad que nos quieren cambiar por besos y por mus, ¿no? Eso es una basura, y seguramente el ser humano de alguna manera rescatará esta epicidad de la lucha, de lo heroico y cosas así que se han perdido. Y creo que estos tiempos de convulsión nos dan oportunidad de vivir eso. Así que en la convulsión uno tiene que aprovechar esas condiciones. Así que finalmente me despido con eso, ¿no? Hay un caos bajo el cielo, la situación es excelente. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. No se olviden, el 13 de abril, aparte del Día del Maestro, o mejor dicho, el Día del Maestro se celebra por el aniversario del fallecimiento de Juan Montalvo, un rebelde siempre, ¿no? Un teórico, un tipo de lo increíble, lo respetan mucho en Latinoamérica, quizás sea uno de los mejores ensayistas del 19 de acá, de América Latina, y también española, ¿no? Unamuno lo respetaba mucho. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Abrazos a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto. Y bueno, pues la siguiente semana tenemos también una sorpresota muy, muy grande. Ya se los contaré. Y bueno, pues hasta el próximo miércoles con literatura, ginebra y otros delitos. El próximo lunes les esperamos aquí, entre poesía, teatro, ginebra y más delitos. Hasta entonces. Sudamérica. Tierra de diversas culturas.